Hasta hace tan solo unos años atrás, Piratas del Caribe era sinónimo de éxito taquillero, pero de un día para el otro la super franquicia se sumergió en un fracaso muy difícil de entender y del que parece no tener salida. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy vamos a hablar de Piratas del Caribe. Hemos hablado muchas veces de los protagonistas de Piratas del Caribe. He llegado a la isla en Bahamas también donde se rodó Piratas del Caribe. Dato, ¿sabías que Piratas del Caribe se grababa con un barco cortado a la mitad? Algunas de las escenas, bueno, eso se lo llevó puesto un huracán. Por ese dato muy importante, dale duro like y arranca. La franquicia de Piratas del Caribe consiguió en pocos años un éxito que parecía imposible. Pasó de ser una atracción más de Disney a convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia. La cosa es que desde que salió la primera película siempre se estrenaba la siguiente cada 3 o 4 años. Y ahora no hay noticias demasiado concretas desde que llegó al cine la última película en 2017, conocida como La Venganza de Salazar. ¿Por qué Piratas del Caribe pasó de ser una saga tan exitosa a quedar en la nada? Te invito a que vayas comentando por ahí por qué crees. El origen de Piratas del Caribe es un poco más viejo del que parece, porque se remonta a los años 60, cuando Walt Disney creó una atracción con el mismo nombre. Por más que esa atracción hecha con robots y una temática de piratas siguió vigente durante años, la franquicia de películas de Piratas del Caribe se empezó a crear recién en los 90. Los principales creativos que comenzaron a armar la saga son Ted Elliott y Teddy Rossio, que estaban muy inspirados en Monkey Island, la saga de juegos de LucasArts. Una vez que el proyecto de la saga de Piratas del Caribe empezó a estar más cerca de hacerse realidad, la gente de Disney no sabía si quería hacer que la primera película fuera una producción espectacular de alto presupuesto o lanzarla directamente para VHS. Lo otro que no sabían era si hacerla para toda la familia o hacerla totalmente infantil. Recién en 2002 el director Gore Verbinski se juntó con el productor Jerry Bruckheimer y decidieron que toda la saga tendría películas espectaculares con presupuestos altísimos. Verbinski pensaba que la saga de Piratas del Caribe podría tener una gran influencia de las películas de piratas anteriores del pasado, como Captain Blood de 1935, Treasure Island de 1950 y demás. A esa combinación se iba a agregar mucha magia para crear historias de aventura y acción aptas para todo público. Por todo esto, Piratas del Caribe tiene personajes muy originales y un montón de escenas icónicas. Obviamente, no nos podemos olvidar que la decisión de elegir el elenco también fue increíble. ¿O me vas a decir que los actores de Piratas del Caribe son medio pelo? A fines de los 90 y principios de los años 2000, Johnny Depp venía de actuar en varias películas que estaban lejos de ser superproducciones y algunas fueron directamente un fracaso, como La esposa del astronauta. De alguna forma, su actuación como Jack Sparrow lo llevó otra vez a ser una de las estrellas más importantes de Hollywood. En cambio, Orlando Bloom y Keira Knightley ya venían de pegarla con sus actuaciones en El Señor de los Anillos y Bend It Like Beckham. En junio de 2003 se estrenó Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, y se convirtió en un éxito instantáneo. Todo el trabajo artístico para ambientar la película junto con la actuación de Johnny Depp fueron irresistibles para millones de espectadores en todo el mundo. El presupuesto había sido de $140 millones y la recaudación superó los 650 millones. El éxito de Piratas del Caribe fue sorprendente porque, después de todo, la película estaba basada en una atracción de Disney y además pertenece a un género que casi nunca había tenido éxito. El antecedente más cercano de una película sobre piratas era Cutthroat Island de 1995, que consiguió un récord Guinness porque generó más pérdidas que un huracán. El presupuesto era de 100 millones, la recaudación fue de 10 millones y todas las críticas estaban de acuerdo en que la película era una caca pinchada en un palito. No se vale ninguna película ni nada de Peter Pan que tiene un pirata con un garfio, pero no es una película de piratas. Pero bueno, Piratas del Caribe era un éxito y parecía que tenía un futuro muy prometedor. Sin embargo, el primer error en la saga de Piratas del Caribe podemos encontrarlo desde la primera secuela. En vez de tomarse el tiempo para hacer una segunda parte increíble, decidieron seguir la moda del momento. Básicamente, parece que robaron la idea del Señor de los Anillos y Matrix y prepararon 2 secuelas al mismo tiempo. Obviamente, para que esto no saliera mal, hacía falta muchísima inspiración que, evidentemente, el director y el productor no tuvieron. En 2006 y 2007 salieron las películas El Cofre de la Muerte y En el Fin del Mundo. En
En las dos, igual que en La Maldición de la Perla Negra, la recaudación fue muy superior al presupuesto. No podemos pensar que la segunda y la tercera película de la saga de Piratas del Caribe hayan sido un fracaso, aunque se nota que no están tan bien preparadas como la primera. Más allá de que los productores pueden haberse apurado a sacar dos películas, la primera es insuperable, es casi perfecta. Resulta que en La Maldición de la Perla Negra todos los personajes tienen las características y los diálogos justos, no les sobra tiempo en pantalla. En las secuelas, la historia va completando algunas cosas inconclusas de la primera y Jack Sparrow pasa a ser el personaje principal indiscutido, por más que en la primera guiaba la historia, no dejaba de ser un personaje entre muchos otros. Obviamente, nadie puede dudar de que Jack Sparrow como personaje y Johnny Depp como actor son increíbles y le traen a la película un éxito seguro. Si nos ponemos a pensar en el argumento, la historia hace pasar al frente a Jack Sparrow para ir compensando al personaje de Orlando Bloom, que es mucho más serio que el de Johnny. La cosa es que ese equilibrio entre los dos personajes se va rompiendo a medida que salen las nuevas películas. La cuestión es que con el éxito de las primeras películas de Piratas del Caribe, Disney creía que ya tenía con qué competirle a la saga del Señor de los Anillos. Ahora sí, podían tomarse un poco más de tiempo para pensar cómo seguir con la historia. Trataron de sacar algunas ideas de los juegos de Monkey Island en los que se había inspirado al principio. Al mismo tiempo, estos juegos tomaban ideas de la novela de Tim Powers On Stranger Tides. El productor Jerry Bruckheimer tuvo muy en cuenta el libro, así que la cuarta película de Piratas del Caribe pasó a llamarse On Stranger Tides o Navegando en Aguas Misteriosas. Los primeros rumores sobre la cuarta película de Piratas del Caribe decían que el argumento iba a respetar la historia de la novela y que solamente Jack Sparrow iba a reemplazar a Jack Shandy como protagonista. Otra de las novedades de la película es que Gore Verbinski dejó su puesto de director y lo reemplazó Rob Marshall. Resulta que el nuevo director pensó que era una idea genial tomar la novela de Tim Powers como base para la nueva película. Por más que a esa altura del éxito de la saga de Piratas del Caribe parecía que bastaba con poner a Jack Sparrow en pantalla para conseguir un éxito, el cambio de director no favoreció para nada a los resultados. En general, la cuarta película parece un poco superficial, el estilo visual no está tan bien logrado como en las anteriores y todo el guión parece un reciclaje de la novela y de algo que sobró de las primeras películas. Lo más novedoso e interesante de Piratas del Caribe, Navegando en Aguas Misteriosas, es que aparece Ian McShane en el personaje de Barba Negra. El resto del elenco definitivamente no estuvo tan bien aprovechado. Por ejemplo, los personajes de Penélope Cruz y Geoffrey Rush pasan muy desapercibidos. A pesar de todo lo malo de la película y teniendo unas críticas bastante flojas, la recaudación pasó los $1.000 millones. De hecho, si recuerdan el juicio de Johnny Depp, hubo un momento que los abogados de Amberina querían hacer como que se viera que las secuelas de Piratas del Caribe eran un fracaso porque no recaudaban tanto como la primera o seguía ganando dinero esa franquicia a lo loco. ¿De qué estamos hablando? Joaquin Ronan y Espen Sandberg fueron los directores que trabajaron en la que hasta ahora es la última película de la saga de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Después de las malas críticas a Navegando en Aguas Misteriosas, la quinta película, trataron de darle un nuevo comienzo a la saga para imitar un poco el estilo de la primera, como si la última película fuera una secuela directa de la primera. En Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, se destacan por sobre todos los personajes de Geoffrey Rush y Johnny Depp y se enfrentan al capitán Armando Salazar, como bien dice el nombre de la película. Aunque parezca raro después de tantos años, muchos fans de la saga dijeron que esta película es más o menos lo que esperaban cuando vieron los avances de la primera. De todas formas, no es que La Venganza de Salazar tenga una historia increíble para volver a impulsar la saga. Muchas de las escenas son demasiado largas, el elenco es demasiado extenso y la mayoría de los personajes no tienen el lugar suficiente. Por más que La Venganza de Salazar no haya sido una obra maestra, estuvo lejos de ser un fracaso financiero. El presupuesto era de alrededor de $230 millones y recaudó casi 800 millones. Desde el lado más comercial, es seguro que la franquicia de Piratas del Caribe todavía tiene futuro. Además, en una escena post-créditos de la última película aparece la figura de Davy Jones, el pirata que supuestamente había muerto en la tercera película de la saga. Aunque la verdad es que el actor que hace de Davy Jones, Bill Nighy, admitió que
que no está al tanto de que su personaje vaya a volver a Piratas del Caribe. En estos 5 años que pasaron desde el estreno de La venganza de Salazar, Disney y el productor Jerry Bruckheimer estuvieron preparando 2 posibles versiones de una 6ª película de Piratas del Caribe. La diferencia más terrible entre estas 2 versiones es que en una, Johnny Depp difícilmente volvía como Jack Sparrow, más que nada por cómo se portó Disney con él durante toda la historia que hubo con Amberina. Ya ustedes conocen todo ese drama. Según comentaban los rumores, el personaje principal de toda la saga iba a quedar a cargo de Margot Robbie, haciendo de una especie de Jack Sparrow. Por suerte, en 2022 fue la propia Margot que salió a decir en una entrevista a Vanity Fair que esa posible versión de Piratas del Caribe 6 ya estaba completamente descartada. Todos sabemos qué pasó, por qué murió la franquicia de Piratas del Caribe. Murió porque se negaron a seguir haciendo películas con Johnny Depp. No hay otra explicación. Johnny Depp fue víctima de todo lo que ya conocimos, que terminó siendo una mentira. Disney agarró esa mentira y dijo: ¿qué hacemos con esto? No podemos trabajar más con ese señor, y murió la franquicia, porque sin Jack Sparrow no hay Piratas del Caribe. Es como hacer una película de Power Rangers sin Power Rangers, es como Superman sin Superman, la Liga de la Justicia con Superman muerto en el inicio. Bueno, eso. Para que la franquicia de Piratas del Caribe vuelva a brillar, va a tener que traer algo sorprendente en la trama de la próxima película. También sumaría mucho que incluyan personajes nuevos que se luzcan y tengan sentido en cada aparición. Por supuesto, nadie en el mundo quiere que Jack Sparrow desaparezca de la saga ni que Johnny Depp sea reemplazado. Sin dudas esto sería algo polémico, demasiado polémico, y que podría hundir a la saga en el fondo del mar, porque ahora que Johnny demostró su inocencia en el juicio con Amber Heard, no tienen por qué excluirlo de ningún proyecto, salvo que él dijo que no vuelve ni loco por cómo lo trataron. Pequeño detalle que va a ser muy difícil que él dé marcha atrás, pero bueno, nunca se sabe. Lo más importante, ¿qué opinás de todo esto? ¿Por qué crees que murió la saga de Piratas del Caribe? Coméntame. Por ahí, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.